Señor gerente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor ministro de Hacienda. Señor gerente, ¿han evaluado aquí los técnicos del banco el impacto que pudiera tener la reforma pensional? El Senado aprobó 2.3 salarios. El presidente Petro ha propuesto para la Cámara de Representantes 4 salarios. El impacto que se podría causar con la reforma pensional, si es que lo puede haber en el control de la inflación, en el manejo de la economía. Vi al señor ministro de Hacienda, sí, hay que decirlo, ministro, enojado porque el banco está muy perezoso frente al mercado colombiano, muy demorado, muy lento en bajar la tasa de interés. Dice el ministro, parece indicar que ya no reclama 100 puntos, pero sí está hablando de que por favor bajen rápido 50, 75 puntos, se transó el ministro de Hacienda. ¿Es posible que el banco trabaje un poquito más para bajar la tasa de interés o eso depende del comportamiento de la economía mundial, señor gerente? A ver, sobre la segunda pregunta, empiezo por ahí porque de alguna manera es reiterativa. Es claro que coincidimos con el señor ministro en la conveniencia de bajar las tasas de interés y yo podría decir que coincidimos en el deseo de poderlo hacer de la manera más rápida posible. Donde existe la diferencia es en donde está ese punto en el que una reducción importante de la tasa de interés no nos genere un riesgo de tener que bajar, de tener que abortar la reducción de tasa de interés en el futuro, que nos genere un riesgo de que en el futuro no podamos seguir bajando la tasa de interés porque la inflación se perjudique y por lo tanto con una inflación alta nos obligue a frenar el proceso de reducción de las tasas de interés. En ese sentido, creo que hay el mismo interés en reactivar la economía, el mismo interés en bajar las tasas de interés. La discusión es sobre la velocidad para lograr un mismo propósito. En cuanto al impacto de la reforma pensional, yo solo quiero decir que, como dijo el ministro, el banco se va a pronunciar sobre las inquietudes que tiene sobre la administración de un ahorro pensional que en el proyecto de ley sería administrado por el Banco de la República, tal como se aprobó por el Senado, pero que requiere una serie de aclaraciones, empezando por la claridad de que el Banco de la República solo podría hacer eso si la ley correspondiente y el artículo correspondiente es de iniciativa del gobierno y se refiere a una función del banco como agente fiscal, que es agente fiscal del gobierno, que es una de las características o una de las funciones que le asignó la Constitución al Banco de la República. Eso significa aclarar que el banco no tendría ninguna responsabilidad sobre los temas propiamente pensionales, que simplemente sería un administrador de recursos del gobierno y que el responsable de los temas pensionales es el gobierno y es el Colpensiones y no el Banco de la República. Como lo dijo el ministro, el banco, en el caso que llegara a administrar, tendría una responsabilidad de medio y no de resultado. Esos son los temas sobre los que nosotros nos podemos pronunciar, los que vamos a preparar una comunicación pidiendo claridad para las discusiones en el Congreso, pero sobre los temas de fondo de la reforma pensional, yo no me pronuncio simplemente porque es un tema ajeno a las funciones del banco, es una reforma estructural importante que corresponde a la rama ejecutiva y a la rama legislativa discutirla de cara
a la opinión pública nacional, pero en la que el Banco de la República, por sus funciones, no tiene por qué estar dando opiniones que no le corresponden. Pero con la propuesta del presidente Petro de hoy o hacia el futuro cercano, pensionados con 5.2 millones de pesos, pues hay unos buenos consumidores que pueden gastar y mover mucho la economía. Podría ser bien para controlar la inflación, para mejorar la economía del país. Señor gerente. No, eso no es una discusión de coyuntura ni de demanda, es una discusión estructural y el tema le corresponde al gobierno y al Congreso discutirlos y no le corresponde al Banco de la República dar opinión sobre un tema de esa magnitud. Cumplió en febrero. Yo cumplo todos los meses. Cumplió en febrero y va a doblar esos números. Yo cumplo todos los meses, pero hago cumpleaños mensual. Señor gerente, una tasa de interés, una inflación que además no genera deflación, al 7 de agosto del año 2026, cuando usted ya se va, porque estoy seguro que el presidente Petro no lo va a remover del cargo, ¿cuál sería la ideal? Sí, por debajo de los 2 dígitos, pero ¿cuál sería la ideal? Creo que la última vez aquí inclusive lo comenté, que hace unos 5 años estaba en 4.5 la tasa de interés. ¿Hasta qué porcentaje podría llegar? Que no baje, me imagino, de 3%, 2%, para que no caigan de pronto en una deflación. ¿La tasa de interés o la inflación? Las dos, están por ahí. La tasa de interés, obviamente la inflación, como usted considera que es lo ideal para su política económica del país americano. Si yo sigo las expectativas del mercado, como las sigue la mayoría de los miembros de la Junta del Banco, este año deberíamos terminar en una tasa de intervención de 8.25. En el 2025 deberíamos terminar en una tasa alrededor de 4.5 de intervención. La inflación, deberíamos terminar este año entre 5 que estima el gobierno nacional o 6 que estima el Banco de la República, y deberíamos llegar a cubrir la meta del Banco de la República en el 2025, una inflación en la senda del 3%. El país ha tenido inflación del 2%. Y esa depende ya de las condiciones de que se van dando en desarrollo de la economía. Por supuesto que aspiramos a un crecimiento de la economía mayor en el 2025 y en el 2026, recuperar la senda del crecimiento y que pasemos esta página de los impactos de la pandemia y el crecimiento adebe que heredamos, y que podamos ordenar el manejo del pago de la deuda, que está fuertemente concentrada entre los años 24, 25 y 26. Ya, Juan Carlos, por favor. Acabo de anunciar aquí que se reunieron el fin de semana todos los ministros. Ese proyecto que va a llevar al Congreso de la República no es demasiado tarde, ya al gobierno no le quedan sino 2 años. Él tiene un Congreso hostil a la Casa de Nariño, hay unos congresistas que no le caminan al presidente Petro, inclusive dentro de la misma bancada gobernista. Pues el grado de hostilidad lo pone usted, no lo ponemos nosotros. Con el Congreso siempre se puede hablar, siempre se puede trabajar y nunca es tarde. En realidad la preocupación que existe es nacional. Entonces usted tiene que hablar es en el sentido de construcción de país y no en el sentido de construcción de partido. Pues desde ese punto de vista la reactivación económica es un compromiso nacional que le interesa a todo el mundo, incluso a los que nos ponen en el ring, porque sin ese compromiso no se construye el futuro económico del país.